Tengo 33 años. Considerada ya una solterona, en un arrebato de ira, me casé con un cocinero de 55 años del comedor de mi empresa. Tras la boda, el director general me llamó a su despacho y me dijo, ¿sabes con quién te has casado? Lo que sucedió a continuación me dejó sin palabras. 33 años. Una edad en la que, según mi madre en el pueblo, ya se me estaba pasando el arroz, una losa que provocaba suspiros de resignación en toda la familia cada vez que nos reuníamos para alguna celebración. Soy Carmen, directora de marketing de un gran grupo empresarial en Madrid. Tengo a mi cargo a decenas de personas, un sueldo de miles de euros, conduzco mi propio coche y vivo en un piso de lujo. Pero todo ese brillo se desvanecía en cuanto cruzaba la entrada de mi pueblo ante una única y cruda verdad. No tenía marido. Aquella tarde, un chaparrón de verano cayó con furia sobre Madrid, limpiando el polvo de las calles, pero sin poder calmar la rabia que ardía en mi cabeza. Acababa de salir de una cafetería elegante en el barrio de Salamanca, finalizando la enésima cita a ciegas de este año, organizada por mi tía abuela Inés. El hombre se llamaba Raúl, 40 años, jefe de administración en una empresa pública. Apenas se había sentado, sin darme tiempo a resguardarme del calor, cuando me escudriñó de arriba abajo con la mirada de quien compra verdura en el mercado. Así que... ¿33? Dijo. Bueno, no estás mal, pero supongo que ya te costará tener hijos. Mi madre dice que a partir de los 30 las mujeres son como fruta pasada. Me quedé helada, apretando con fuerza el asa de mi bolso, intentando mantener una sonrisa forzada. Pero él no se detuvo. Removió su café con hielo con una voz monótona, como si estuviera dictando el reglamento interno de su oficina. Mira, te lo digo claro, necesito una esposa que sepa obedecer. Me da igual si tu sueldo es alto o bajo, pero en cuanto nos casemos, tendrás que dejar el trabajo. Mi madre es mayor y necesita a alguien que la cuide las 24 horas. Estás acostumbrada a mandar. ¿Serás capaz de agacharte a lavarle los pies a tu suegra? Y te aviso, en mi familia somos 3 generaciones de hijos únicos, así que tienes que darme un varón el primer año, si no me pones en un compromiso con los mayores. Mi paciencia se hizo añicos como un vaso de cristal contra el suelo de mármol. Me levanté de un salto, lancé un billete de 50 euros sobre la mesa y dije con frialdad, el café lo pago yo. Para lo de lavar pies y parir hijos, contrata a una cuidadora o cómprate una incubadora. Yo estoy muy ocupada ganando mi propio dinero. Dejé al hombre boquiabierto y salí a la calle para parar un taxi. Apenas me senté, mi móvil vibró con insistencia. En la pantalla ponía: «Mamá». Dudé un segundo y colgué. Sabía exactamente lo que me iba a decir. La misma cantinela de siempre, que si Raúl es un buen chico, que si tiene un trabajo estable, que a qué espero para elegir, que si quiero que se muera sin verme casada. ¿A dónde vamos, señorita?, me preguntó el taxista, interrumpiendo mi agotadora espiral de pensamientos. Lléveme a esa cervecería de la calle Ponzano, la de la esquina, dije. Necesito una copa. Necesito un lugar ruidoso, popular y bullicioso para olvidar esta realidad deprimente. La cervecería era un lugar de encuentro habitual para los oficinistas de la zona, pero hoy no había llamado a nadie. Quería beber sola. El local estaba a rebosar. El humo de la plancha olía deliciosamente a gambas al ajillo. Elegí una mesa en un rincón apartado. Pedí varias raciones y una caña tras otra. La cerveza fría bajaba por mi garganta, amarga, pero aliviando un poco mi malestar. Bebí una tras otra, observando a la gente reír y hablar a mi alrededor, sintiéndome terriblemente fuera de lugar. Todos parecían tener pareja o al menos amigos. Solo yo, a mis 33 años, exitosa y atractiva, estaba patéticamente sola. ¿Carmen? ¿Es usted Carmen?, resonó una voz grave y familiar. Entrecerré los ojos. Frente a mí había un hombre de mediana edad con un polo desgastado, unos pantalones de pana descoloridos y unas zapatillas de estar por casa algo amarillentas. Manuel, dije con voz pastosa, reconociéndole. Manuel era el cocinero del comedor de mi empresa. Un hombre que cada día servía la comida a los empleados con una sonrisa amable. Me acordaba de él porque a menudo me ponía a escondidas una ración extra de estofado o un muslo de pollo asado diciendo: «La jefa está muy delgada, coma para tener fuerzas y echarles la bronca a sus empleados». «¿Qué hace aquí sola?», preguntó, sentándose frente a mí con una mirada preocupada al ver las botellas vacías sobre la mesa. «Parece que ha bebido demasiado». «Estoy muy triste», Manuel confesé, apoyando la cabeza sobre la mesa mientras las lágrimas empezaban a brotar. El alcohol desató mi lengua, y toda la frustración acumulada durante tanto tiempo se derramó como una cascada. Le conté la presión de mi madre para que me casara, el patán de la cita de esa tarde, los cuchicheos a mis espaldas llamándome la solterona amargada.
Manuel escuchaba en silencio, sirviéndome de vez en cuando un vaso de agua. Sus manos, callosas por el trabajo, empujaron suavemente el vaso hacia mí. Su silencio no era indiferencia, sino la comprensión de alguien con experiencia. No me aconsejó que fuera menos exigente, como hacían todos los demás. Solo suspiró suavemente. La gente vive para ser feliz, Carmen. ¿Por qué sufrir por lo que digan los demás?, dijo con su voz profunda. Levanté la vista y miré sus ojos arrugados. Bajo la luz amarillenta del bar, encontré una extraña paz en aquel hombre. No era rico. Conducía una Vespa vieja que petardeaba, y su ropa siempre olía a comida, pero nunca me había hecho sentir presionada. Era como un plato de sopa caliente en medio de un banquete grasiento, insípido para otros, pero reconfortante para mí en ese momento. Un pensamiento descabellado cruzó mi mente. Un pensamiento que, al recordarlo más tarde, todavía no entiendo cómo me atreví a expresar. Manuel, oiga, ¿usted está casado?, le pregunté, agarrándole de la manga con voz ebria pero con una mirada extrañamente decidida. Manuel se sobresaltó, apartó la mano y sonrió con amargura. ¿Qué voy a estar casado, mujer? Mi esposa falleció hace mucho tiempo, ahora vivo solo. Entonces, cásese conmigo. El mundo a nuestro alrededor pareció detenerse por un instante. Manuel me miró con los ojos como platos, como si viera a un extraterrestre. Carmen, está muy bebida. Deje que le pida un taxi para que vuelva a casa. No estoy bebida, exclamé, golpeando la mesa y levantándome tan bruscamente que casi me caigo. Manuel se apresuró a sujetarme. El calor de sus manos ásperas se transmitió a mis hombros, firme y seguro. Lo digo en serio. Estoy harta. Necesito un marido para que el mundo me deje en paz. Usted es bueno, amable, y además cocina de maravilla. Cásese conmigo. Yo le mantengo. Tengo casa. Tengo coche. No tendrá que preocuparse por nada. Solo tiene que hacerse pasar por mi marido para presentárselo a mis padres en el pueblo. Le miré directamente a los ojos, esperando. En mi borrachera, me sentí como una jugadora apostándolo todo a la última carta. O aceptaba. O al día siguiente querría que me tragase la tierra de la vergüenza. Manuel me observó con una mirada compleja. Había sorpresa, compasión y algo más profundo que no supe descifrar. Permaneció en silencio durante un largo rato, tanto que pensé que se iba a marchar. Entonces, soltó un suspiro y asintió levemente. De acuerdo. Si a usted no le importa casarse con este viejo pobre, acepto. Me eché a reír, una risa quebrada mezclada con lágrimas. Ha dado su palabra. Mañana mismo vamos al registro civil. Sí, mañana al registro, respondió él con voz firme. Me dejé caer sobre su hombro y me quedé dormida, envuelta en el olor a plancha y el aroma salado del sudor de un hombre trabajador. Me sentí ligera, como si me hubieran quitado un peso de 1000 kilos de encima. No sabía que aquella decisión impulsiva, tomada en plena borrachera, cambiaría mi vida de una forma que ni el mejor de los guionistas podría haber imaginado. El sol intenso que se colaba por las cortinas me dio de lleno en la cara, despertándome con una mueca de dolor. La cabeza me pesaba como si la tuviera llena de plomo, y la garganta estaba completamente seca. A tientas, busqué la botella de agua de la mesilla y me la bebí de un trago. Los recuerdos de la noche anterior volvieron en oleadas fragmentadas, pero suficientes para provocarme un escalofrío. El bar Manuel, la proposición de matrimonio y el registro. Me incorporé de golpe y miré alrededor del salón de mi lujoso apartamento. Sobre la mesa de centro, junto a mi bolso, había un papel doblado en 4. Lo cogí con manos temblorosas. Era una nota arrancada de una libreta, con una caligrafía firme y clara. Me voy a trabajar. Mañana a las 8 te espero en el registro civil. No olvides el DNI. Manuel, el mundo me dio vueltas. Era real. No había sido un sueño. Yo, Carmen Rodríguez, la poderosa directora de marketing, acababa de forzar a un cocinero de 55 años a casarse conmigo en estado de embriaguez. Me quedé sentada en el sofá durante 15 minutos, paralizada. ¿Cancelar todo? ¿Llamarle? ¿Pedirle perdón y decirle que era una broma? Pero entonces recordé la cara de Raúl y la voz chillona de mi madre. Si no me casaba con Manuel, ¿cuántas citas desastrosas más tendría que soportar? Al menos Manuel era una buena persona. Era amable, discreto y, lo más importante, me respetaba. Un matrimonio por conveniencia. Ambas partes saldrían ganando. Yo obtendría el estatus de casada, y él una vida más cómoda. Apreté los dientes, me levanté y fui al baño. De acuerdo, de perdidos al río. Cuando esta Carmen toma una decisión, no se arrepiente. A la mañana siguiente, Manuel y yo nos encontramos frente a la puerta del registro civil. Él llevaba una camisa blanca con el cuello algo gastado, pero impecablemente planchada, pantalones de vestir negros y unos zapatos de cuero viejos pero bien lustrados.
A mi lado, con mi traje de diseño, parecía aún más mayor y desgastado por la vida. El trámite fue sorprendentemente rápido. El funcionario nos miró con curiosidad, pero no preguntó nada. Cuando tuve el libro de familia en mis manos, sentí un extraño vacío. Ya estaba hecho. Era una mujer casada. Vuelve tú a la oficina. Yo voy al mercado a comprar algunas cosas para la cocina, dijo Manuel, incómodo, jugueteando con el borde de su camisa. De acuerdo, ten cuidado, respondí, sintiéndome igual de rara al cambiar el trato a tú. En cuanto puse un pie en la oficina, noté un ambiente extraño. La gente cuchicheaba en corrillos. Al verme pasar, se callaban de golpe, solo para volver a reír por lo bajo en cuanto les daba la espalda. Los rumores se propagan más rápido que un virus. Seguro que alguien nos había visto en el registro, o peor aún, en mi lamentable estado de la otra noche. Oye, que la jefa Carmen se ha casado con Manuel, el del comedor. ¿Qué gustos más raros tiene? ¿Será que estaba desesperada? Pues menudo fichaje el de Manuel. ¿Quién lo diría? El calladito se ha llevado a la jefa rica. Está claro, un roto para un descosido. O a lo mejor está embarazada y ha sido una boda de penalti. Las palabras llegaban a mis oídos con una claridad hiriente. Apreté la carpeta que llevaba en las manos, levanté la cabeza y caminé con paso firme hacia mi despacho. Que dijeran lo que quisieran. Yo vivía para mí, no para ellos. ¡Toc, toc! Llamaron a la puerta. Mi secretaria asomó la cabeza, pálida. Carmen, el director general quiere verte en la sala de juntas ahora mismo. Por su tono parecía bastante tenso. Sentí un vuelco en el corazón. Javier, nuestro director general, apenas tenía 30 años. Era un joven empresario de gran talento, pero famoso por su frialdad y exigencia. En los 3 años que llevaba trabajando para él, nunca me había llamado a su despacho a solas, a menos que se tratara de un proyecto de enorme envergadura o de un problema grave. ¿Acaso mi vida personal afectaba a la imagen de la empresa? Me arreglé la ropa, respiré hondo para recuperar la calma y subí a la última planta. El despacho de Javier era inmenso, con vistas panorámicas de toda la ciudad. Estaba de espaldas a mí, mirando por la ventana. El ambiente era denso, pesado. ¿Me llamabas, Javier?, pregunté, intentando que mi voz sonara tranquila. Javier se giró. Su atractivo rostro estaba endurecido, y sus ojos afilados se clavaron en mí como si quisieran leerme el alma. Arrojó un dossier sobre la mesa. El golpe seco del papel me sobresaltó. Explícame esto, dijo. Miré hacia abajo. Era una fotocopia de mi certificado de matrimonio con Manuel. Me quedé de piedra. ¿Cómo lo había conseguido tan rápido? Es mi vida privada, respondí con firmeza. No creo que afecte a mi trabajo. Que mi marido sea un empleado del comedor no viola ninguna normativa de la empresa. Javier esbozó una sonrisa despectiva, una sonrisa llena de sarcasmo y amargura. Se acercó, apoyó las manos en la mesa e inclinó su rostro hacia el mío. ¿Crees que es solo un empleado del comedor? ¿Por qué te has casado con él? ¿Por dinero? ¿O crees que casándote con él vas a subir como la espuma y pasarme por encima? Fruncí el ceño, sin entender nada. ¿Dinero? Manuel no tenía dinero. ¿Pasarle por encima a Javier? ¿Qué disparate era ese? No sé de qué hablas. Me casé con Manuel por afecto. Es pobre, pero es una buena persona. No necesito el dinero de nadie. Sé ganármelo yo sola. ¿Pobre? Javier soltó una carcajada, un sonido que retumbó en la enorme sala pero que no tenía nada de alegre. ¿Dices que es pobre? Caminó hacia su escritorio y pulsó un botón. Una pantalla de proyector descendió lentamente. Apareció una diapositiva con el organigrama de accionistas del grupo Hércules. Mira bien, dijo. Señalando la pantalla, entrecerré los ojos. En la posición más alta, junto al nombre de Javier, que poseía un 20% de las acciones, había otro nombre con un 30%. Era el accionista mayoritario, el cofundador del grupo que nunca aparecía en las reuniones, Manuel Pérez García. El nombre de mi marido. La cabeza me dio vueltas y las piernas me flaquearon. Tuve que agarrarme a una silla. Manuel Pérez, el cocinero, él es, tartamudeé. Es mi padre, terminó Javier, escupiendo cada palabra, con la mirada encendida. La persona con la que te acabas de casar esta mañana, ese falso cocinero que creías pobre y humilde, es el presidente en la sombra de este grupo empresarial. Es mi padre. Enhorabuena, Carmen. Acabas de convertirte en la madrastra de tu jefe. Me quedé paralizada, como si el mundo se hubiera derrumbado a mis pies. Me había casado con un cocinero para huir de la presión, y resultó que me había casado con un magnate oculto que, para colmo de la ironía, era el padre de mi jefe. Ni en mis sueños más locos habría podido imaginar un guión tan demencial. No sé cómo salí del despacho de Javier.
Solo recuerdo caminar como una sonámbula hasta el aparcamiento y conducir hasta la dirección que Manuel mi marido me había dado. No era una mansión de lujo como había imaginado tras descubrir su verdadera identidad. Era un piso en un viejo bloque de viviendas, en una callejuela del barrio de Carabanchel. Las paredes estaban desconchadas y la escalera era estrecha y oscura. Subí al tercer piso y me paré frente a una puerta de madera pintada de un azul desvaído. Llamé con la mano temblorosa. La puerta se abrió. Manuel estaba allí, con la misma ropa sencilla de la mañana, sosteniendo un manojo de perejil recién lavado. Un delicioso aroma a potaje de garbanzos y merluza en salsa verde flotaba en el aire, devolviéndome a la realidad. «Carmen, entra, mujer. Estoy haciendo la comida, ya casi está». Habló con total naturalidad, como si el hecho de que yo supiera la verdad no hubiera ocurrido, o como si él no supiera que yo lo sabía. Entré. El piso era pequeño, de apenas 40 metros cuadrados, pero estaba increíblemente ordenado y limpio. No había objetos de valor, solo una estantería repleta de libros de cocina y de negocios, y un pequeño altar cuidadosamente atendido. En el altar había una foto de una mujer hermosa, con un asombroso parecido a Javier. Debía de ser su madre. Me senté en una silla de madera gastada, observando a Manuel trajinar en la cocina. Esa figura encorvada, con los hombros ligeramente caídos. ¿Cómo podía ser el hombre que poseía el 30% de las acciones de un grupo multimillonario? «Sabes que Javier ha hablado conmigo, ¿verdad?», pregunté con voz ronca. El sonido del cuchillo en la cocina se detuvo. Manuel se secó las manos en el delantal y trajo una bandeja con la comida a la mesa. Una cazuela de barro con un potaje de garbanzos, que tenía una pinta espectacular, un plato de merluza en salsa verde humeante, una ensalada de tomate y un cuenco con pan recién cortado. Una comida casera, sencilla y reconfortante. Se sentó frente a mí y me sirvió un plato generoso. «Come primero. Con el estómago vacío no se piensa con claridad. Luego hablamos». Miré el plato y luego le miré a él. Su serenidad me irritaba y me impresionaba a partes iguales. Cogí el tenedor y probé una cucharada del potaje. El sabor era intenso, delicioso. Los garbanzos se deshacían en la boca. Estaba tan bueno que casi me echo a llorar. ¿Cuánto tiempo hacía que no comía un plato casero tan exquisito? Ni los banquetes más lujosos con clientes se le podían comparar. Cuando ya había comido la mitad, Manuel empezó a hablar con calma. «Javier tiene mucho genio, seguro que te ha asustado. Lo siento». «¿Por qué?», dije, dejando el tenedor y mirándole fijamente. «¿Por qué ocultaste tu identidad? ¿Por qué un hombre tan rico como tú se esconde en el comedor de una empresa para que la gente te menosprecie y tu propio hijo te malinterprete?» Manuel se sirvió un vaso de vino, le dio un sorbo y miró hacia la foto de su esposa. Hace años, la madre de Javier y yo empezamos juntos el negocio, con un pequeño puesto de comida en un mercado. Ella era de buena familia, una señorita, pero lo dejó todo para estar conmigo. Cuando la empresa se convirtió en un gran grupo y teníamos más dinero del que podíamos contar, enfermó de cáncer. En sus últimos días, no quería manjares exóticos, solo pedía el potaje que yo le hacía. Fue entonces cuando me di cuenta de que, por ganar dinero, me había olvidado de las comidas en familia. Su voz se quebró, llena de emoción. Cuando ella murió, el dinero perdió todo su sentido para mí. Le cedí la dirección a Javier y a los socios, conservando solo mis acciones para asegurar el futuro de mi hijo. Echaba de menos la cocina, los sabores, así que pedí trabajo como cocinero. Allí me sentía yo mismo. Veía a los empleados disfrutar de la comida, escuchaba sus historias cotidianas, cosas que como presidente nunca habría oído. En cuanto a ocultar mi identidad, quería que Javier aprendiera por sí mismo. Si hubiera sabido que su padre estaba detrás, se habría confiado. Y además, tenía miedo de las mujeres que se acercaran a mí solo por mi dinero. Quería encontrar a una compañera de verdad, alguien que amara a la persona que soy, que amara mi falsa pobreza. Me miró con sinceridad. «Ayer, en el bar, dijiste que me mantendrías, que querías que fuera tu marido, que no te importaba mi pobreza. Tus palabras me hicieron creer que eras la mujer que había estado esperando. Carmen, sé que estás en shock, pero de verdad quiero cuidar de ti. No necesito que seas la esposa del presidente, solo la esposa de este cocinero, de Manuel. ¿Aceptarías?». Me quedé sin palabras. Su explicación no era grandilocuente ni buscaba excusas. Era tan sincera que dolía. Este hombre había alcanzado la cima del éxito para después volver a los valores más esenciales de la vida. Miré la mesa, la comida a medio terminar, su pelo canoso, y pensé en mi propia soledad en mi lujoso y frío apartamento. Había estado buscando al marido perfecto, pero resultó que la perfección se encontraba en las cosas más sencillas. «Lo entiendo», dije, vacilante. «Pero, ¿y Javier?».
Él cree que soy una cazafortunas. No me dejará en paz. Manuel sonrió. Una sonrisa amable que revelaba la astucia de un hombre curtido en los negocios. Javier es inteligente, pero todavía es joven para juzgar a las personas. Yo le demostraré cómo eres. Solo necesito que estés a mi lado. Sigamos viviendo como hasta ahora. En la empresa, yo seguiré siendo el cocinero y tú la directora. En casa, yo cocino y tú friegas los platos. ¿Te parece? Le miré a los ojos y sentí una confianza sólida. Una seguridad que nunca había experimentado con ningún hombre más joven. No sé fregar, se me rompen siempre los platos, musité. Manuel soltó una carcajada. Entonces friego yo también. Tú solo tienes que comer y mandar. Es lo que mejor se le da a una jefa, ¿no? En ese instante, supe que me había embarcado en la mayor apuesta de mi vida, pero esta vez tenía el presentimiento de que iba a ganar. No ganar dinero, sino ganar un puerto seguro en medio de una vida tormentosa. De acuerdo, acepto, dije, cogiendo un trozo de pan y mojándolo en la salsa de la merluza. Se lo ofrecí, pero tienes que prometerme que, pase lo que pase, siempre te pondrás de mi lado frente a Javier. Te lo prometo, dijo él con firmeza. La primera comida de nuestro desigual matrimonio transcurrió en aquel pequeño piso, sin velas ni flores, pero con una calidez inusual. No sabía qué tormentas me depararía el mañana al enfrentarme a Javier y a mi familia, pero, al menos hoy, tenía una comida deliciosa y un marido dispuesto a fregar los platos por mí. A la mañana siguiente, entré en la empresa con la mentalidad de un soldado preparándose para la batalla. Los rumores sobre mi matrimonio se habían convertido sin duda en el tema principal de todos los chats internos. Pero me dije a mí misma que debía mantener la cabeza alta. No había hecho nada malo. Me había casado legalmente. Y, lo más importante, con un hombre decente. Apenas me había sentado, recibí un correo de recursos humanos. El asunto, en negrita, me golpeó en los ojos. Nombramiento de alto cargo. Hice clic para abrirlo y mis ojos se abrieron como platos al leer el texto. Con efecto inmediato, doña Carmen Rodríguez queda nombrada subdirectora general del grupo, responsable del área de comunicación y relaciones internacionales. El nuevo salario triplicaba el actual, sin contar las primas y las acciones. Me quedé atónita. ¿Subdirectora general? Era el puesto al que aspiraba llegar en los próximos 5 años, pero no de esta manera. Cogí el teléfono con la intención de llamar a Javier, pero la puerta de mi despacho se abrió de golpe. Javier entró, con el rostro impasible, seguido por la jefa de recursos humanos. Enhorabuena, nueva subdirectora, dijo Javier, sin poder ocultar su tono sarcástico. Es el regalo de bienvenida de la familia Pérez a su nueva madrastra. Espero que esté satisfecha. Me levanté y le miré directamente a los ojos. Sabía lo que estaba pensando. Creía que había utilizado a Manuel para ascender. Quería humillarme arrojándome ese puesto como si fuera una limosna. No lo acepto, dije tajante. No tengo la capacidad ni la experiencia para este cargo. Quiero ascender por mi propio mérito, no por ser la esposa del presidente. Javier soltó una risita burlona, se acercó y bajó la voz para que solo yo pudiera oírle. Deja de actuar. ¿No era este tu objetivo al acercarte a mi padre? Acéptalo. Pero recuerda, cuanto más alto subes, más fuerte sopla el viento. A ver cuánto duras. Además, es idea de mi padre. Quiere guardar las apariencias. Quedaría ridículo que la esposa del mayor accionista fuera solo una directora de departamento. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue, dejándome clavada en el sitio. La jefa de recursos humanos me miró con compasión y dejó el nombramiento sobre mi mesa. Carmen, fírmalo, por favor. Esta tarde te trasladas al nuevo despacho de la planta 20. Me dejé caer en la silla, sintiendo una oleada de humillación. Manuel quería hacerme un bien, pero sin querer me había puesto en una posición muy difícil. Ahora, ni podía rechazarlo, ni podía aceptarlo sin que me acusaran de trepadora. Esa tarde, mientras trasladaba mis cosas al nuevo despacho, sentí las miradas de envidia y desprecio siguiéndome por el pasillo como alfileres. Vaya suerte, de la nada a la cima. En cuanto se casó, la ascendieron. Dicen que el marido es mucho mayor. Seguro que sabe cómo complacerle para que la mime así. ¿Talento? ¿Qué va? Usó sus encantos. Apreté la caja de cartón con mis documentos, intentando reprimir las lágrimas. Entré en el nuevo despacho, mucho más grande y lujoso que el anterior, pero también mucho más frío. Coloqué sobre la mesa un portarretratos con una foto de mi familia. Mis padres en el pueblo aún no sabían nada. Si se enteraban de que me había casado con un hombre de la edad de mi hermano mayor y que además la gente me despreciaba así, se les rompería el corazón. Mi móvil vibró. Era un mensaje de Manuel. Sé que estarás triste, pero tómalo como una oportunidad. Tienes talento.
Usa ese puesto para demostrarles a todos que te lo mereces. No dejes que tu orgullo te haga renunciar. Esta noche te preparo un buen guiso para consolarte. Al leer el mensaje, mi corazón se calmó. Tenía razón. No podía cambiar los prejuicios de los demás con palabras, solo con hechos. Ocuparía ese puesto, y lo haría mejor que nadie. Le demostraría a Javier y a toda la empresa que Carmen Rodríguez era subdirectora general porque se lo merecía, no por ser la mujer de Manuel Pérez. Me sequé las lágrimas, encendí el ordenador, y empecé a redactar el plan estratégico para el próximo trimestre. La guerra no había hecho más que empezar. 3 días después de asumir el cargo, llegó el primer desafío. El Grupo Hércules estaba en plena negociación para fusionarse con Construcciones Echevarría, un gigante inmobiliario vasco. El contrato, valorado en cientos de millones de euros, podría catapultar a Hércules a otro nivel. El problema era el presidente de Echevarría, un hombre de origen vasco famoso por ser extremadamente exigente y excéntrico. No le gustaba negociar en salas de juntas, sino en la mesa, y no cualquier restaurante de 5 estrellas le servía. Se rumoreaba que tenía un paladar tan refinado que con solo probar un bocado sabía si el cocinero había puesto el alma en el plato. Ya había rechazado a 3 socios potenciales solo porque la comida de bienvenida no había estado a la altura. En la reunión de emergencia del lunes por la mañana, la tensión era palpable. Desde Echevarría nos acaban de comunicar que su presidente, el señor Echevarría, nos visitará mañana al mediodía para un almuerzo informal en nuestra sede. Ha pedido una comida tradicional. Nada de menús internacionales, anunció Javier con voz preocupada. He contactado con varios restaurantes con estrellas Michelin, pero ninguno se atreve a aceptarlo con tan poca antelación. Además, el señor Echevarría es un conocido sibarita de la cocina vasca. Si este almuerzo sale mal, podemos dar el contrato por perdido. Toda la sala guardó silencio. Todas las miradas se posaron en mí, la nueva subdirectora de Relaciones Externas. Carmen, ¿alguna idea brillante?, preguntó Javier con un tono desafiante. Respiré hondo. Era mi oportunidad para demostrar mi valía, pero también una trampa mortal. ¿Dónde iba a encontrar un chef capaz de cocinar un menú vasco de alta cocina en menos de 24 horas? De repente la imagen de Manuel apareció en mi mente. Sus platos, su meticulosidad, su profundo conocimiento de la gastronomía y la historia que una vez me contó de pasada sobre su familia de cocineros. Tengo una propuesta, dije, levantándome con voz firme. ¿Por qué no usamos el comedor de nuestra propia empresa? Conozco a alguien que puede preparar ese banquete. ¿El comedor?, soltó un director con una risa burlona. ¿Estás de broma? ¿Servirle a un cliente VIP comida de menú del día? No es comida de menú, insistí. Propongo a Manuel Pérez, el jefe de cocina. Javier frunció el ceño, mirándome fijamente. Sabía lo que intentaba hacer. Conocía el talento de su padre, pero tenía miedo. Miedo de que su padre tuviera que esforzarse, miedo de que su identidad fuera revelada y, quizás, miedo de tener que reconocer su talento delante de los empleados. ¿Estás segura?, preguntó Javier entre dientes. Si esto fracasa, asumirás toda la responsabilidad ante el Consejo de Administración. Me juego mi puesto, respondí, devolviéndole la mirada. Al terminar la reunión, corrí a la cocina. Manuel estaba dirigiendo al personal para el almuerzo. Al verme llegar tan apurada, se secó las manos y me llevó a un rincón. ¿Qué pasa? ¿Qué vienes con tanta prisa? Le expliqué la situación. Al oír el nombre del presidente Echevarría y el requisito de la comida vasca, un extraño brillo apareció en los ojos de Manuel. Se quedó pensativo un momento y luego asintió. El señor Echevarría es un viejo conocido. De acuerdo, yo cocinaré. ¿Lo conoce?, pregunté, sorprendida. Nos conocemos un poco. Es un gran gourmet, pero también un hombre que valora la lealtad. No te preocupes, no dejaré que quedes mal. Pero apareceré solo como cocinero, ¿entendido? No quiero que la gente hable más de la cuenta. Lo entiendo, le interrumpí, sonriendo para tranquilizarle. Eres el cocinero Manuel Pérez, un empleado a mi cargo. Cumpliré con mi deber. Le miré, sintiendo una gratitud inmensa. Por mí, este hombre estaba dispuesto a abandonar su retiro y volver a los fogones para enfrentarse a la tormenta. Pasé toda la tarde y la noche en la cocina con Manuel. Fui testigo de una transformación asombrosa. Ya no era el afable cocinero de todos los días. Frente a la mesa de trabajo, Manuel se convirtió en un verdadero artista. Sus manos se movían con una agilidad increíble, cortando y picando. Cada trozo de carne, cada verdura, tenía un tamaño perfecto, como medido con regla. Su mirada estaba completamente concentrada, seria y llena de autoridad. Daba órdenes a los ayudantes de cocina con una firmeza que los hacía sudar, pero nadie se atrevía a replicar ante su imponente presencia. Yo me quedé a su lado, secándole el sudor en silencio,
preparándole un vaso de agua con limón. Al verle tan absorto en su trabajo, sentí una fuerte punzada en el corazón. Resulta que un hombre es más atractivo que nunca cuando está haciendo aquello en lo que es el mejor. El plato principal de mañana será un té cangurro a la donostiarra, dijo Manuel mientras rellenaba meticulosamente los caparazones de centollo. Es un plato tradicional que requiere una gran delicadeza en la combinación de especias y hierbas. Si se hace bien, su sabor puede despertar todos los sentidos. Miré los caparazones, presentados de forma impecable, desprendiendo un suave aroma a hierbas incluso antes de ser cocinados, y sentí una profunda admiración. Mi marido, el hombre con el que me casé precipitadamente en un bar, era realmente un maestro oculto. Y mañana, el mundo entero tendría que reconocerlo. Al mediodía siguiente, el comedor VIP del grupo estaba decorado con elegancia, pero manteniendo un ambiente cálido y acogedor. El presidente Echevarría llegó puntual. Era un hombre de unos 60 años, de pelo cano, con un aire distinguido y sereno, vestido con un traje de lino color crema muy estiloso. Le acompañaban 2 asistentes y Javier. Yo esperaba en la puerta y le saludé con una respetuosa inclinación de cabeza. El señor Echevarría me devolvió el saludo con un gesto, mientras sus ojos recorrían la mesa, aún sin comida, con cierta indiferencia. He oído que hoy Hércules nos ofrece un menú casero, dijo con un suave acento vasco, pero con una voz imponente. Así es, señor presidente. Es la creación de nuestro jefe de cocina. Esperamos que sea de su agrado, respondió Javier, con la frente perlada de sudor. Estaba visiblemente nervioso. El primer plato llegó. Una ensalada de ventresca con pimientos asados, un plato sencillo pero presentado en una vajilla de cerámica de Talavera, adornado con unas lascas de cebolleta. El señor Echevarría cogió el tenedor y probó un pequeño bocado. Toda la sala contuvo la respiración. Masticó lentamente, y su ceño, hasta entonces fruncido, se relajó. El aliño es muy equilibrado, un sabor fresco y limpio. La ventresca es de gran calidad. No está mal. Solté un suspiro de alivio. Javier también se secó el sudor disimuladamente. A continuación, llegaron los platos principales, merluza en salsa verde con cocochas y solomillo al vino tinto. El señor Echevarría los probó todos, y asintió con aprobación. El ambiente en la mesa se fue relajando. Empezó a hablar de proyectos, de su visión urbanística. Parecía que el camino hacia su aprobación estaba cada vez más cerca. Finalmente, llegó el plato estrella, el changurro a la donostiarra. Una cazuela de barro caliente fue colocada frente al señor Echevarría. En cuanto se levantó la tapa, una nube de vapor blanco se elevó, trayendo consigo un aroma embriagador a marisco, brandy y un toque especiado casi imperceptible. El señor Echevarría se quedó paralizado. Inspiró profundamente aquel aroma, y sus manos, al coger el tenedor, temblaron ligeramente. No probó el plato de inmediato. Cerró los ojos, como si estuviera saboreando o rememorando un recuerdo lejano. «Este aroma», murmuró. «Un toque de estragón flambeado. Hace 20 años que no olía esto». Cogió una pequeña porción y se la llevó a la boca. En el instante en que el sabor tocó su lengua, vi claramente cómo sus ojos se enrojecían. Dejó el tenedor y nos miró fijamente a Javier y a mí, con la voz quebrada por la emoción. «¿Quién? ¿Quién ha cocinado este plato? Tráiganlo aquí ahora mismo». Javier se asustó. «Disculpe, señor. ¿No ha sido de su agrado? Mandaré que lo cambien de inmediato». «¡No!», exclamó el señor Echevarría, golpeando la mesa y sobresaltándonos a todos. «No es que no me guste, es que es sublime. En este mundo, solo hay una persona capaz de cocinar este changurro con este sabor. Mi maestro, mi hermano mayor, el descendiente de la 10ª generación de la familia Pérez, cocineros de la alta burguesía vizcaína. Tráiganlo aquí». Javier y yo nos miramos, estupefactos. «¿Maestro? 10ª generación?» La puerta del comedor se abrió y entró Manuel. Se había cambiado el uniforme de cocinero por una sencilla camisa de lino. Se quedó allí, sonriendo amablemente al señor Echevarría. «Iñaki, ¿cuánto tiempo?» El señor Echevarría se levantó de un salto, corrió hacia él y le abrazó con fuerza, con lágrimas cayendo por sus mejillas como las de un niño. «Manuel, Dios mío, eres tú. ¿Dónde te habías metido estos 20 años? Te he buscado por todas partes. En el mundo de la gastronomía se decía que habías colgado los fogones para retirarte a algún lugar perdido. Y resulta que estabas escondido en el comedor de una empresa». Toda la sala exclamó con asombro. Los camareros, los asistentes y, sobre todo, Javier, no podían creer lo que veían. Manuel, el cocinero del menú del día, era una leyenda de la gastronomía, el maestro del presidente de Construcciones Echevarría. Manuel le dio unas palmaditas en la espalda a su amigo, sonriendo con tristeza.
El pasado está, Iñaki. No hace falta removerlo. Hoy he cocinado para celebrar tu acuerdo con Hércules. ¿Qué te parece? He perdido el toque. Sigue siendo magistral, como siempre, hermano. Este té changurro, ese sabor profundo del marisco cocido en su punto justo, el aroma del brandy. Solo tus manos de oro pueden crear algo así. El señor Echevarría se volvió hacia Javier con expresión seria. Javier, firmo el contrato con Hércules. No hay más que hablar. El simple hecho de que seas hijo de Manuel ya me da una confianza absoluta en tu integridad y tu palabra. De tal palo, tal astilla. Javier estaba paralizado, mirando a su padre con una mezcla de veneración y arrepentimiento. Nunca había sabido que su padre fuera tan grande a los ojos de los demás. Yo, mientras tanto, me había apartado discretamente, observando a mi marido brillar, con un orgullo que me recorría las venas. Este hombre era mi marido. Había apostado mi vida entera en una jugada y ahora sabía que había ganado a lo grande. Manuel se giró para mirarme, y su cálida mirada fue un agradecimiento silencioso. Me tomó de la mano y me acercó al señor Echevarría. Iñaki, te presento a Carmen, mi esposa. Fue ella quien me convenció para volver a la cocina hoy. El señor Echevarría me miró con simpatía. Encantado, señora. Tiene usted muy buen ojo. Conseguir a Manuel es una bendición. Sonreí, apretando la mano de Manuel. Lo sé, señor. Tuve mucha suerte al encontrarle. El almuerzo terminó en un ambiente de euforia. El contrato se firmó allí mismo, sobre la mesa. La noticia del regreso del rey de los fogones y de que era el padre del director general de Hércules se extendió como la pólvora. Aquellos que se habían burlado de mí ahora tendrían que tragarse sus palabras. Mi posición en la empresa había cambiado por completo. No por ser la esposa del presidente, sino por ser la única mujer capaz de hacer que esa leyenda volviera a empuñar un cuchillo de cocina. 2 días después del rotundo éxito de la firma del contrato, el ambiente en Hércules era de un optimismo desbordante. La gente me miraba de otra manera. Ya no con desdén, sino con una mezcla de curiosidad y cierto temor. No temían mi talento, sino la enorme sombra de mi marido. Sin embargo, apenas una tormenta amainaba, otra se avecinaba. Aquella tarde, mientras revisaba un plan de marketing, la recepcionista me llamó para decirme que alguien quería verme en privado. ¿Quién es?, pregunté, sin apartar los dedos del teclado. Dice que se llama Beatriz y que es la prometida del director general. Afirma que tiene un asunto familiar importante que tratar con usted. Me detuve. Beatriz. Había oído a Javier mencionar ese nombre alguna vez. La hija de un importante grupo financiero. Un partido perfecto para la familia Pérez. Pero nunca la había conocido. ¿Por qué querría verme? Que pase. La puerta se abrió y entró una joven. Era hermosa, con esa belleza afilada y altiva de una heredera mimada desde la cuna. Llevaba un vestido de seda de marca que se ajustaba a sus curvas perfectas y un bolso Birkin de Hermes. Se quitó las gafas de sol y sus ojos, perfectamente maquillados, recorrieron mi despacho con descaro antes de fijarse en mí. «Hola», Carmen dijo, con una voz dulce pero gélida. «Había oído hablar mucho de ti. Por fin conozco a la madrastra de mi Javier». Me levanté y sonreí con cortesía. «Hola, Beatriz. Por favor, siéntate. ¿Quieres un té o un café?» «No hace falta ser tan cortés», dijo, rechazando la oferta con un gesto y sentándose en el sofá, cruzando las piernas. «No he venido a tomar el té, sino a hablar claro». Me senté frente a ella, manteniendo la calma. «Te escucho». Beatriz sacó un talón de su bolso, lo dejó sobre la mesa y lo deslizó hacia mí. «Aquí tienes 5 millones de euros. Es suficiente para que te compres un chalet en las afueras y montes un pequeño negocio. La única condición es que te divorcies de Manuel y desaparezcas de la vida de la familia de Javier para siempre». Miré el talón y luego a Beatriz, y solté una risita. «Estamos en una telenovela, Beatriz. ¿Aún se usan estos métodos?» Beatriz sonrió con suficiencia. «No te hagas la tonta. Te casaste con Manuel solo por su dinero, ¿verdad? Una mujer joven, guapa y con estudios como tú jamás se enamoraría de un viejo cocinero si no supiera que es un magnate oculto. Te doy la oportunidad de retirarte con honor. Mi familia y la de Javier estamos a punto de unirnos. Tu presencia, la de una persona de origen humilde, mancha el buen nombre de nuestras 2 familias». Sus palabras fueron como un jarro de agua fría. No solo me estaba insultando a mí, sino también a mis sentimientos por Manuel. «Mira», Beatriz dije, mirándola directamente a los ojos con voz firme. «Primero, me casé con Manuel sin saber cuánto dinero tenía. Segundo, la valía de una persona no se mide por su origen o su patrimonio, sino por su comportamiento. Tú serás muy rica y muy guapa, pero la forma en que arrojas dinero a la cara de los demás es, francamente, muy barata». El rostro de Beatriz se crispó. Golpeó la mesa. «¿Te atreves a darme lecciones? ¿Sabes quién es mi padre?» Con un solo chasquido de sus dedos,
Puedes perder toda tu carrera en esta ciudad. No me importa quién sea. Tu padre. Me levanté y señalé la puerta. Este es mi despacho, no un escenario para tus dramas de niña rica. Te puedes ir. Y llévate este talón. Úsalo para hacer caridad. A ver si así ganas algo de decencia. Beatriz se levantó de un salto, roja de ira. Cogió el talón, lo hizo trizas y me lo arrojó encima. Muy bien. Si no lo quieres por las buenas, será por las malas. Ya te arrepentirás de haberme desafiado hoy. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. El sonido de sus tacones contra el suelo era estridente. La seguí con la mirada, con una vaga sensación de inquietud. Tenía razón en una cosa. Su familia era muy poderosa. Esta batalla no sería tan sencilla como pensaba. Tras el encuentro con Beatriz, intenté concentrarme en el trabajo, pero sus amenazas resonaban en mi cabeza. Sabía que no hablaba por hablar. Las niñas ricas como ella tienen un ego descomunal y no se detienen ante nada para conseguir lo que quieren. Al salir del trabajo, conduje a casa. En cuanto abrí la puerta, el aroma de una sopa de picadillo recién hecha inundó mis fosas nasales, disipando parte de mi cansancio. Manuel estaba en la cocina y al verme sonrió. «Ya estás en casa. Hoy he hecho sopa con el caldo que puse a cocer esta mañana. Lávate las manos y ven a comer mientras está caliente». Miré su sonrisa amable y sentí un nudo en la garganta. No quería preocuparle con problemas externos, pero tampoco quería ocultárselo. Durante la cena, le conté la visita de Beatriz. El rostro alegre de Manuel se ensombreció, dejó los cubiertos y suspiró. «Esa chica Beatriz siempre ha sido muy competitiva. Su familia la ha malcriado demasiado. Siento que hayas tenido que pasar por esto. No te preocupes, por mí. Le tomé la mano. Solo me preocupa que pueda causar problemas en tu trabajo y en el de Javier». Manuel me dio una palmadita en la mano, con la mirada firme. «Tranquila. Aunque estoy retirado, todavía conservo mis contactos. El padre de Beatriz me respeta lo suficiente como para no atreverse a hacer ninguna tontería. Y en cuanto a Javier, ya es mayorcito para saber lo que está bien y lo que está mal. Si se pone de su lado para hacerte daño, no se lo perdonaré». Su protección me reconfortó, pero sabía que no podía esconderme siempre detrás de él. Tenía que enfrentarlo yo misma. 2 días después, Beatriz volvió a contactarme. Esta vez no fue en la oficina, sino para invitarme a un té benéfico de la alta sociedad. Me envió una invitación a mi nombre, como esposa de don Manuel Pérez García. Era claramente una trampa. Quería exhibirme en público para humillarme. Lo pensé mucho y decidí ir. Huir no era la solución. Elegí un vestido de diseño elegante. Me maquillé discretamente y proyecté una imagen de sofisticación. No quería parecer inferior a aquellas damas de la alta sociedad. El evento se celebraba en el jardín de un hotel de 5 estrellas junto al río. Los invitados eran personalidades influyentes del mundo empresarial y social. Beatriz apareció, deslumbrante como una reina, rodeada de sus amigas. Al verme entrar, sonrió con malicia y se acercó a tomarme del brazo con falsa amabilidad. «Mirad todas. Os presento a Carmen, la madrastra de mi Javier. Viene del pueblo, pero tuvo la suerte de casarse con el señor Pérez. Una cenicienta moderna, ¿no creéis?». Se oyeron risitas y las miradas curiosas se clavaron en mí como cuchillos. Oí que a Carmen le costaba encontrar marido. «Pescar al señor Pérez fue como si le tocara la lotería», dijo una de las amigas de Beatriz con sorna. «Carmen, el señor Pérez ya es mayor. En la intimidad, supongo que saldrás perdiendo, ¿no?», añadió otra con malicia. La sangre me subió a la cara. Estaban intentando humillarme públicamente. Respiré hondo. Mantuve una sonrisa serena y respondí a cada una. «Gracias por vuestro interés en mi vida privada. Es cierto que mi origen es humilde, pero estoy orgullosa de haber llegado hasta aquí por mi propio esfuerzo, sin depender de la fortuna de mis padres. En cuanto a mi matrimonio, si somos felices o no es asunto nuestro, no necesitamos que nadie nos juzgue. Y creo que las mujeres modernas deberían hablar de negocios o cultura, en lugar de cotillear sobre la vida íntima de los demás. ¿No estáis de acuerdo?». Mi respuesta afilada las dejó sin palabras. Algunas señoras mayores que estaban cerca asintieron con aprobación. Beatriz, furiosa, estaba a punto de replicar cuando una voz grave sonó detrás de nosotras. «Mi esposa tiene razón. Nuestra felicidad no es asunto de nadie». Me giré. Manuel se acercaba. Llevaba un traje elegante que le daba un aire distinguido, muy diferente a su imagen habitual. Se colocó a mi lado, me rodeó la cintura con el brazo con un gesto posesivo y miró a Beatriz y a sus amigas con severidad. «Beatriz, estoy muy decepcionado contigo. Pensaba que eras una chica educada, pero veo que tu comportamiento es de muy mal gusto. Carmen es mi esposa legítima y la madrastra de Javier. Insultarla a ella es insultarme a mí y a mi familia». Beatriz palideció. «Señor Pérez, yo solo estaba bromeando».
¿Bromeando?, resopló Manuel. A partir de ahora, si alguien vuelve a faltarle al respeto a mi esposa, que no espere que yo se lo tenga a ellos. Se volvió hacia mí y dijo con ternura: Vámonos, cariño. Este sitio es demasiado ruidoso. No me gusta. Me tomó de la mano y me sacó de allí, dejando a todos los presentes atónitos y en silencio. Caminé a su lado con la cabeza bien alta, orgullosa. Hoy no solo había vencido a Beatriz, sino también a mis propios miedos. Después del incidente en el té, Beatriz se mantuvo en silencio. Javier, que parecía haberse enterado de lo ocurrido, suavizó su actitud hacia mí, aunque todavía mantenía las distancias. La vida de casados recuperó una calma temporal. Aprovechando el fin de semana, decidí llevar a Manuel a mi pueblo para presentárselo a mis padres. Era lo que más me preocupaba. Mis padres eran muy tradicionales. Mi madre soñaba con un yerno rico, y mi padre valoraba por encima de todo el honor el hecho de que me hubiera casado con un hombre 22 años mayor que yo, y que además fuera cocinero. Aún no me había atrevido a revelarles su verdadera fortuna. Sin duda sería un shock para ellos. Mientras conducíamos por la autopista, noté que Manuel también estaba algo tenso. Había preparado un sinfín de regalos, desde jamón ibérico y vino de reserva hasta dulces de importación. Oye, ¿y si les decimos la verdad? Que soy un accionista importante. Así se quedarán más tranquilos, sugirió. No, de ninguna manera, negué con la cabeza. Si les dices que eres rico, mi madre pensará que me casé contigo por dinero y los vecinos empezarán a cotillear. Es mejor que vean primero cómo eres de verdad. Mis padres aprecian a la gente buena y trabajadora. Al llegar a la entrada del pueblo, mi coche de alta gama atrajo todas las miradas. Mis padres salieron a recibirnos, sonrientes, pero la sonrisa de mi madre se borró en cuanto vio a Manuel bajar del coche. Hola, buenos días. Soy Manuel, el marido de Carmen, dijo él, inclinando la cabeza con respeto. Mi madre se quedó paralizada, mirándole de arriba abajo, y luego se volvió hacia mí. Carmen, ¿me estás tomando el pelo? ¿Este es tu suegro? ¿O tu marido? Mamá, es Manuel. Mi marido, dije, mortificada. Mi padre estaba más tranquilo, pero su rostro se había ensombrecido. Nos invitó a pasar y a tomar algo. El ambiente en casa era tenso, pesado. ¿Cuántos años tiene usted?, preguntó mi padre con voz fría. 55, respondió Manuel. ¿55? Exclamó mi madre. Pero si es mayor que tu hermano. Dios mío bendito. ¿Qué te ha hecho este hombre, Carmen, para que te cases con alguien que podría ser tu padre? Mi madre rompió a llorar, lamentándose. Dijo que la había avergonzado delante de todo el pueblo, que había tirado por la borda sus estudios para acabar con un viejo. Sus palabras eran como puñales. Estaba a punto de defender a mi marido cuando Manuel me hizo una seña para que me callara. Se levantó y fue hacia la cocina. Señores, sé que están decepcionados. Con su permiso, voy a prepararles la comida como disculpa. Después de comer, con el estómago lleno, podremos hablar con más calma. Mi madre intentó detenerle, pero mi padre le hizo un gesto. Déjale. Quiero ver qué sabe hacer. Manuel se remangó y empezó a preparar los ingredientes que había traído. En menos de una hora, un aroma delicioso invadió toda la casa. La mesa se llenó de manjares: cochinillo asado, fabada asturiana, ensalada de pimientos y ventresca, pollo al ajillo. Cada plato estaba presentado como en un restaurante de lujo. Mis padres miraron la comida, tragando saliva. Su enfado inicial se había disipado un poco ante semejante festín. Por favor, sírvanse, dijo Manuel, sirviéndoles a mis padres con amabilidad y respeto. Mi padre probó el cochinillo y sus ojos se iluminaron. No está mal. Cocina mejor que en las bodas del pueblo, murmuró. Durante la comida, Manuel contó su historia con humildad. No ocultó que era viudo y que tenía hijos, pero enfatizó su soledad y su deseo de encontrar a alguien con quien compartir su vida. Habló de su amor sincero por mí y de su anhelo de cuidarme el resto de sus días. Cuando terminamos, Manuel sacó de su maletín una libreta de ahorros y una póliza de seguro de vida, y las puso sobre la mesa. Señores, sé que soy mayor y mi salud no es la de un joven, pero he preparado el futuro de Carmen. Esta es una cuenta de ahorros con 1.000.000 de euros exclusivamente para ella, y esta es una póliza de seguro de vida donde ella es la única beneficiaria. Les garantizo que, pase lo que pase, Carmen tendrá una vida cómoda y no tendrá que preocuparse por el dinero. Mis padres se quedaron boquiabiertos al ver la cifra en la libreta. 1.000.000 de euros, en el pueblo, era una fortuna inmensa. Su sinceridad, sumada a la sólida garantía financiera, terminó de convencerlos. Mi madre se secó las lágrimas y su tono se suavizó. Bueno, si mi hija te ha elegido, por algo será. Aunque eres mayor, se ve que eres un buen hombre y que la quieres de verdad. Yo solo quiero que ella sea feliz. Suspiré aliviada y le sonreí a Manuel.
Habíamos superado la prueba más difícil. Aquella noche, dormí en mi antigua habitación, escuchando el canto de los grillos. Me sentí en una paz inmensa. Sabía que había elegido al hombre correcto. Un mes después de la exitosa presentación familiar, nuestro matrimonio se fortaleció. Aunque Manuel estaba ocupado como asesor no oficial de Javier, mantenía la costumbre de prepararme la cena cada noche. Esas comidas eran mi refugio contra el estrés de mi nuevo cargo. Pero la calma no duró mucho. Se acercaba el que habría sido el 80 cumpleaños de la abuela de Javier, la madre de Manuel. Aunque había fallecido hacía años, Manuel siempre celebraba una misa en su memoria. Este año, Javier decidió organizar una gran fiesta en la mansión familiar para invitar a socios y parientes, aprovechando la ocasión para presentar oficialmente a Beatriz como su prometida. Recibí la invitación de manos del propio Javier. Me la entregó con una expresión fría, aunque sin la hostilidad de antes. Ven puntual, mi padre quiere que estés allí. La mansión de los Pérez, en una exclusiva urbanización a las afueras de Madrid, era una impresionante villa de estilo clásico de más de 1000 metros cuadrados. Cuando llegamos, el jardín ya estaba lleno de coches de lujo, lámparas de araña de cristal, música clásica y la élite social vestida de gala. Agarré con fuerza el brazo de Manuel, sintiéndome un poco abrumada. A pesar de mi éxito, el lujo de los multimillonarios todavía me hacía sentir pequeña. No temas, estoy aquí, me susurró Manuel, apretándome la mano. Entramos en el salón principal, y todas las miradas se posaron en nosotros. Manuel, con un smoking negro y pajarita, parecía un hombre distinto, imponente y distinguido. Yo llevaba un vestido de noche verde esmeralda, con el pelo recogido y las perlas que Manuel me había regalado. ¿Madrastra? Javier se acercó a saludarnos. Su voz sonó forzada al llamarme así. Hola, hijo, respondió Manuel. ¿Han llegado todos? Casi todos. Acaban de llegar los padres de Beatriz y mis tíos. Justo entonces se acercó una pareja de mediana edad, elegantemente vestida. Los señores de la Fuente. Padres de Beatriz. Con ellos venía su hija, deslumbrante en un vestido rojo fuego, lanzándome una mirada desafiante. «Hola», Manuel dijo el señor de la Fuente, estrechándole la mano con una sonrisa que no ocultaba su interés. «¡Qué elegante estás! He oído que te has casado con una mujer joven. Por fin la conocemos». La señora de la Fuente me examinó de arriba a abajo y frunció los labios. «Vaya, así que esta es Carmen. Pues en persona no parece para tanto. Debes de tener algún secreto para haber conquistado a Manuel, a quien tantas herederas no han podido alcanzar». Sus palabras estaban cargadas de veneno. Sonreí cortésmente. «Buenas noches. No creo que el amor necesite secretos, solo sinceridad». «¿Sinceridad?», se burló ella. «¿Acaso la sinceridad se come? ¿O es una sinceridad que viene acompañada de un buen porcentaje de acciones del grupo?» El ambiente se tensó. Los invitados empezaron a cuchichear. La cara de Manuel se ensombreció. «Leticia, hoy es un día de celebración. Te ruego que guardes las formas». «Va, solo digo lo que pienso», replicó ella. «Manuel, te lo digo como tu futura consuegra. Eres mayor. A veces la cabeza ya no rige como antes y es fácil que te engañen. He oído que no habéis firmado un acuerdo de separación de bienes. ¿Es cierto?» Manuel frunció el ceño. «Eso es un asunto privado de mi familia». «¿Cómo que privado?», intervino el señor de la Fuente. «Tu patrimonio será algún día el de Javier, y Javier se va a casar con nuestra Beatriz. No podemos permitir que una extraña se aproveche del patrimonio de nuestros hijos. Ya que estamos todos aquí, te propongo que firmes ahora mismo un documento ante notario, dejando claro qué bienes son tuyos antes del matrimonio. Si esta señorita te quiere de verdad, seguro que no tendrá problema en firmar, ¿verdad?» Toda la sala guardó silencio. No era una propuesta, era una emboscada. Querían acorralarme, obligarme a demostrar mi inocencia renunciando a mis derechos legales. Beatriz sonreía, triunfante. Creía que me avergonzaría, me enfadaría, o huiría asustada. Miré a mi alrededor. Javier permanecía en silencio, observándome con una mirada compleja. Él tampoco confiaba plenamente en mí. Respiré hondo, solté el brazo de Manuel y di un paso al frente. «Señores de la Fuente, distinguidos invitados», mi voz sonó clara y firme. «Sé lo que están pensando. Creen que soy una cazafortunas. Pero déjenme decirles que me casé con Manuel porque es el mejor hombre que he conocido, no por su cargo ni por su fortuna. Si quieren que firme un acuerdo para su tranquilidad, estoy dispuesta a hacerlo ahora mismo. No quiero ni un solo céntimo del patrimonio personal de Manuel». «Hablar es fácil», dijo la señora de la Fuente con desdén. «Queremos verlo por escrito». «Basta». El grito de Manuel resonó como un trueno, sobresaltando a todos. Se interpuso entre nosotros, con el rostro enrojecido de ira.
Miró al matrimonio de la Fuente con una profunda decepción. Fernando, Leticia, os consideraba amigos, y por eso os he invitado. Pero os habéis atrevido a humillar a mi esposa en mi propia casa. ¿Creéis que por ser viejo soy tonto? Sé perfectamente quién se acerca a mí por amor y quién por dinero. Se giró hacia Javier con severidad. Javier, ¿y tú te quedas ahí mirando cómo insultan a tu madrastra? ¿Permites que los padres de tu futura esposa monten este escándalo en nuestra casa? Javier bajó la cabeza. Papá, creo que ellos solo quieren lo mejor para mí. ¿Lo mejor para ti? Rió Manuel con amargura. Lo que les preocupa es que el patrimonio de esta familia se divida y afecte a los intereses de su hija. Abre los ojos de una vez, se volvió hacia mí, me tomó la mano con fuerza y declaró ante todos los presentes. Hoy, ante todos vosotros, anuncio que no firmaré ningún acuerdo. Mi esposa, Carmen Rodríguez, tendrá pleno derecho a heredar mis bienes según la ley si yo fallezco. Y no solo eso, Manuel hizo una pausa y sacó un sobre grueso del bolsillo de su chaqueta. Esta es la cesión de acciones que mi abogado preparó esta mañana. Cedo inmediatamente el 10% de mis acciones personales en Hércules a mi hijo, Javier Pérez. El resto lo conservaré para mi jubilación y para cuidar de mi esposa. Carmen no es tan ambiciosa como pensáis. Fue ella quien me animó a cederle el poder a Javier cuanto antes para que dirigiera el grupo con plena confianza. La sala entera exclamó con asombro. El 10% de Hércules equivalía a cientos de millones de euros. Con este gesto, Manuel reafirmaba su autoridad, defendía mi honor y tranquilizaba a Javier. Los señores de la Fuente palidecieron. Su plan de obligarme a renunciar a mis derechos se había vuelto completamente en su contra. Tras la impactante declaración de Manuel, el ambiente de la fiesta se volvió irrespirable. El señor de la Fuente intentó salvar las apariencias con una sonrisa forzada. Manuel, no te lo tomes así. Solo nos preocupábamos por el futuro. Que le cedas las acciones a Javier es una gran noticia, un regalo de bodas adelantado. Sí, somos familia. No te enfades, añadió su mujer. Pero Manuel no sonrió. ¿Familia? Nunca he visto a una familia tan calculadora, desconfiada y dispuesta a pisotear el honor de los demás. Si despreciáis a mi esposa, me despreciáis a mí. Y os digo una cosa. Esta boda. Voy a tener que reconsiderarla. Beatriz, al oír aquello, se aferró al brazo de Javier. Javier, di algo. Tu padre quiere anular nuestro compromiso. ¿Vas a dejar que me hagan esto? Javier se soltó de su agarre. Su expresión había cambiado por completo. Miró el documento de cesión en la mano de su padre, y luego me miró a mí. En sus ojos ya no había sospecha, sino arrepentimiento y una comprensión tardía. Papá dijo con voz ronca. ¿De verdad confías tanto en mí? ¿No temes que coja estas acciones y os eche a ti y a ella de la empresa? Eres mi hijo. Manuel le puso una mano en el hombro. Confío en la sangre que corre por tus venas. Y confío en Carmen. Nunca me ha pedido un solo euro para ella. Al contrario, siempre me recuerda que debo preocuparme por tus sentimientos. Fue ella quien me dijo que te sentías inseguro en tu posición, y por eso decidí cederte las acciones. Javier se volvió hacia mí. Le sonreí y asentí. No necesitaba su gratitud, solo que entendiera que yo no era su enemiga. Respiró hondo y se enfrentó a la familia de Beatriz. Señor de la Fuente, señora, gracias por preocuparse por mi patrimonio, pero mi padre tiene razón. El respeto es la base de cualquier relación. Ustedes, y también tú, Beatriz, solo os habéis preocupado por el dinero de mi padre y por vuestros propios intereses, sin importar los sentimientos de los demás. Hoy han insultado a mi madrastra. ¿Mañana insultarán a mi padre si se queda sin dinero? Javier, ¿qué dices? Gritó Beatriz. Yo te quiero de verdad. ¿Me quieres? Rió Javier con desdén. ¿O quieres mi puesto de director general? Tú y tus padres ya habíais planeado fusionar vuestra empresa con Hércules en cuanto nos casáramos para tomar el control. ¿Creías que no lo sabía? Beatriz se quedó sin palabras, pálida como un fantasma. Declaro, dijo Javier con voz firme, resonando en todo el salón, que el compromiso entre Beatriz de la Fuente y yo queda oficialmente roto. No puedo casarme con una mujer tan calculadora y que falta al respeto a mi familia de esta manera. ¿Te atreves? Gritó el señor de la Fuente, señalando a Javier. ¿Sabes las consecuencias de esto? Las acciones de Hércules se van a hundir. Retiraré toda mi inversión. Adelante, respondió Javier con calma. Hércules ha crecido por su propio mérito, no por sus préstamos. Si las acciones bajan, mi padre, mi madrastra y yo las levantaremos juntos. No necesitamos dinero sucio. El señor de la Fuente, ahogado por la rabia, arrastró a su mujer y a su hija. Vámonos. No tenemos nada que hacer en este nido de víboras. La familia de la Fuente se marchó humillada.
Los demás invitados, tras unos minutos de cuchicheos, también empezaron a irse, dejando tras de sí una fiesta en ruinas. Pero en medio de aquel desastre, sentí que se estaba forjando un nuevo vínculo. Javier se acercó a nosotros e inclinó la cabeza profundamente. Papá, lo siento. He sido un ciego y un egoísta. Y lo siento, Carmen. Has sufrido mucho por mi culpa. Manuel, con los ojos llorosos, abrazó a su hijo. Yo tampoco pude contener la emoción. Por fin, después de tantas tormentas, el muro que nos separaba se había derrumbado. No te preocupes, Javier, le dije, poniendo una mano en su hombro. Somos una familia. Lo importante ahora es que estemos unidos para afrontar las dificultades que vendrán en la empresa. Javier levantó la vista, con la mirada decidida. Sí, no os defraudaré. Aquella noche, los tres nos sentamos en el porche, bebiendo té y mirando la luna. Ya no había distancia entre madrastra e hijastro, ni sospechas sobre el dinero. Solo el cálido afecto familiar. Sabía que el camino por delante no sería fácil, especialmente con la venganza de la familia de la Fuente, pero estaba segura de que, unidos, superaríamos cualquier obstáculo. Tras la sonada ruptura del compromiso, tal como se esperaba, el grupo Hércules enfrentó dificultades. El señor de la Fuente retiró su capital y difundió rumores maliciosos que hicieron caer el precio de las acciones. Pero con la unión de los tres y el prestigio de Manuel, la empresa se estabilizó poco a poco. Javier maduró notablemente, trabajando sin descanso. Yo también puse todo mi empeño en el área de comunicación para reconstruir la imagen de la marca. En medio de esa vorágine apareció un nuevo personaje que añadió más cambios a mi vida. Nerea, la hija menor de Manuel y su difunta esposa, hermana de Javier. Nerea tenía 25 años y estudiaba un máster de arte en Estados Unidos. Tenía un carácter liberal, independiente, y rara vez volvía a España. Solo la conocía por las fotos que Manuel tenía en su despacho, una chica con el pelo rizado, una sonrisa radiante y unos ojos expresivos. El día que Nerea regresaba, Manuel tenía una junta de accionistas, así que me pidió que fuera a recogerla al aeropuerto. Estaba muy nerviosa. Javier ya había aceptado la situación, pero ¿y Nerea? Las hijas suelen ser más sensibles, y además, viviendo en el extranjero, ¿aceptaría a una madrastra que solo le sacaba 8 años? Me preparé para una nueva batalla psicológica. En la terminal de llegadas de Barajas, sostenía un cartel que decía «Bienvenida a casa, Nerea», mientras me arreglaba la ropa. Entre la multitud que salía, busqué a la chica de la foto. «Hey, ¿eres Carmen?» Una voz con un ligero acento inglés me sorprendió. Me giré. Una joven con un estilo muy moderno, vaqueros rotos, un top que dejaba ver su cintura y mechas azules en el pelo, me miraba fijamente. Arrastraba una maleta enorme y masticaba chicle. «Hola, Nerea, soy Carmen, la esposa de tu padre», dije, sin saber muy bien cómo tratarla. Nerea me observó un instante y de repente se lanzó a abrazarme, gritando, «OMG, eres mucho más joven y guapa que en las fotos». Mi padre sí que sabe. Pensaba que se había casado con alguna vieja amargada, y resulta que ha encontrado un tesoro. Me quedé de piedra, rígida en sus brazos. Su reacción era totalmente inesperada. «¿No me odias?», pregunté vacilante cuando me soltó. «¿Odiarte? ¿Por qué?». Se encogió de hombros, sonriendo de oreja a oreja. «Mi madre murió hace mucho. Ver a mi padre solo todos estos años me partía el corazón. Javier y yo siempre le decíamos que se volviera a casar, pero él nunca quería. Ahora que ha encontrado a alguien que le gusta, y que además es tan guapa e inteligente como tú, no podría estar más feliz. Eso sí, te llamaré Carmen, ¿vale? Lo de madrastra suena a cuento de hadas rancio». Me eché a reír. El peso que sentía se desvaneció por completo. Esta chica era increíble. Directa y moderna. De camino a casa, Nerea no paró de hablar. Me contó de todo, sus estudios, sus novios, y cómo se burlaba de su hermano Javier. «Oye, me han dicho que Javier rompió con esa estirada de Beatriz. Menos mal, la odiaba. Cada vez que me veía me criticaba la ropa y me daba lecciones sobre cómo ser una señorita. Tenía ganas de tirarle un vaso de agua a la cara. Si se llegan a casar, me habría fugado de casa. La familia de Beatriz nos está causando muchos problemas en la empresa», comenté. «Va, no te preocupes. Si estamos unidos podemos con todo. He vuelto para echar una mano. Estudié arte, pero sé algo de diseño y creatividad. Voy a pedir trabajo como empleada tuya». «Pórtate bien conmigo, jefa». Me guiñó un ojo. Al llegar a casa, Manuel nos esperaba en la puerta. Al ver a su hija, su rostro se iluminó. Nerea corrió a sus brazos, mimosa como una niña pequeña.
Papá, ¿cuánto te he echado de menos? Estás más delgado, ¿no comes bien allí? Le dijo él, acariciándole el pelo. La comida de allí es un asco, papá. Echo de menos tu cocido. Aunque ahora que está Carmen, supongo que cocinas menos, ¿no? ¿Qué va? Le cocino todos los días, respondí, sonriendo. La cena de esa noche fue la más alegre desde que entré en la familia Pérez. La risa de Nerea llenó la casa de vida. Javier llegó tarde del trabajo, pero se alegró mucho al ver a su hermana. Los dos se pasaron la cena bromeando y peleando por la última croqueta, como cuando eran niños. Manuel y yo nos miramos, sonriendo felices. Por fin, esta familia estaba completa. El regreso de Nerea fue como un soplo de aire fresco que disipó los últimos restos de incomodidad entre Javier y Manuel. Aunque Javier me había aceptado, todavía existía una barrera invisible entre padre e hijo. Las heridas del pasado, de cuando Manuel se volcaba en el trabajo y descuidaba a su familia, no habían cicatrizado del todo en Javier. Nerea, muy perceptiva, se dio cuenta. Una noche, me llevó a un rincón. Oye, Carmen, noto a mi padre y a Javier muy distantes. Javier sigue llamándole presidente en casa cuando hablan de trabajo. Quiero organizar una salida para que se sinceren. ¿Me ayudas? Claro, pero ¿a dónde vamos? Javier está muy ocupado. No hace falta ir lejos. Vamos a un bar de tapas. Cuando mamá vivía, íbamos a uno muy pequeño en el barrio de La Latina. Hace años que no volvemos. El plan se puso en marcha. El sábado por la noche, Nerea insistió en que Javier la llevara a comer tapas, con la excusa de que echaba de menos los sabores de casa. Javier aceptó a regañadientes. Manuel y yo también fuimos arrastrados. El bar estaba en una callejuela, con mesas de plástico y un ambiente ruidoso. Javier, con su camisa y pantalones de vestir, parecía incómodo en aquella silla baja. Este sitio no parece muy limpio, Nerea. ¿Por qué no vamos a un restaurante? Se quejó. Anda ya. Las tapas saben mejor en un sitio así. No seas tan tiquismiquis, le cortó Nerea, pidiendo una ronda de bravas, calamares y gambas al ajillo. Manuel miraba el local con nostalgia. Este bar no ha cambiado en 20 años. A vuestra madre le encantaban los calamares de aquí. Cada vez que cobraba, os traía a los tres a celebrarlo. Javier guardó silencio, mirando el plato de calamares humeantes. Los recuerdos de su infancia volvieron. Su madre sonriente, su padre joven y alegre. Días de escasez pero llenos de felicidad. Papá, dijo Javier de repente, con voz queda, me acuerdo de que una vez perdí la bicicleta y me diste una paliza aquí mismo, en este callejón. Me enfadé mucho. Pensé que solo te importaba el dinero, no yo. Manuel se quedó pensativo y sonrió con tristeza. Claro que me acuerdo. Después de pegarte, lloré toda la noche. No era por el dinero, era porque me habías mentido. Tenía miedo de que te torcieras. En aquella época, la presión por ganar dinero era enorme, y fui demasiado duro contigo. Lo siento, hijo. Manuel llenó el vaso de Javier y el suyo. Javier, sé que no he sido un padre perfecto. He perdido mucho tiempo lejos de vosotros. Ahora soy viejo, y solo quiero veros felices. Te he dejado la empresa porque sé que eres mejor de lo que yo era. No te presiones tanto. Javier levantó su vaso, con la mano temblorosa. Miró a su padre con los ojos enrojecidos. Ya no estoy enfadado, papá. Desde que murió mamá te he visto muy solo. Te quiero mucho, pero no sé cómo demostrarlo. Me refugié en el trabajo para demostrarte que podía hacerlo, para que te fijaras en mí, pero cada vez me sentía más lejos de ti. ¡Qué tonto eres!, intervino Nerea, también con los ojos llorosos. Papá siempre ha estado orgulloso de ti. Siempre me dice que su hijo Javier es el mejor del mundo. Es verdad, añadí. Manuel habla mucho de ti. Guarda todos los recortes de prensa sobre ti, tus diplomas desde el colegio, en un baúl de madera en su habitación. Javier se quedó de piedra. Nunca lo había sabido. Miró a su padre y de repente chocó su vaso con el de él. Por ti, papá. Gracias por haberme dado la vida y por haberme criado. Manuel sonrió, con la sonrisa más radiante que le había visto nunca. Los dos hombres apuraron sus vasos, como si con ellos se bebieran años de malentendidos. Aquella cena de tapas fue más deliciosa que cualquier manjar. Reímos, recordamos viejos tiempos, bromeamos. Javier se despojó de su coraza de director general y volvió a ser el hijo mayor, cercano y divertido. Al salir, Javier pasó un brazo por los hombros de Manuel. Padre e hijo caminaron juntos, y sus sombras se fundieron bajo la luz de las farolas. Supe que, a partir de ese momento, esta familia sería un bloque indestructible, y yo era muy afortunada de formar parte de ella. 3 meses después del regreso de Nerea, el ambiente en Hércules era de una actividad frenética. La combinación de la experiencia de Manuel, la audacia de Javier y mis estrategias de comunicación ayudó a la empresa a superar la crisis. Las acciones no solo se recuperaron,
sino que crecieron de forma espectacular. Se acercaba el evento empresarial más importante del año, la Cumbre de Empresarios de España, en el Palacio de Congresos. Un encuentro que reunía a las figuras más poderosas de la economía y una oportunidad para que Hércules reafirmara su posición. Carmen, esta noche vienes conmigo. Javier entró en mi despacho y dejó una invitación dorada sobre la mesa. Papá dice que no le gustan estos eventos y prefiere quedarse en casa viendo una película con Nerea. Además, es una buena ocasión para que te presentes en sociedad como subdirectora general de Hércules. Cogí la invitación, emocionada y nerviosa. Sabía que no era una simple fiesta, sino el escenario para demostrarle al mundo que yo no era solo un adorno al lado de Manuel. De acuerdo, iré. Me prepararé para no dejarte en mal lugar, jefe, dije, sonriendo. Esa noche, elegí un vestido de noche negro, elegante y sofisticado. Me recogí el pelo, destacando el collar de perlas que Manuel me había regalado. Javier estaba impecable con un traje azul marino. Entramos juntos en el salón y de inmediato atraímos la atención de la prensa y los invitados. ¿No es ese Javier Pérez, de Hércules? ¿Y quién es la que va con él? Es su joven madrastra. Dicen que ella está detrás de la campaña que ha salvado a Hércules. No es ninguna tonta. Oí los murmullos, pero mantuve una sonrisa segura y la cabeza alta. Durante el cóctel previo, nos encontramos con Beatriz. Iba con su padre, parecía más demacrada, pero su mirada seguía llena de resentimiento. «Hola, Javier». «Hola», madrastra dijo, recalcando la palabra con ironía. No sabía que Hércules todavía tenía la cara de venir aquí después de tantos escándalos. «Hércules hace negocios limpios. No tenemos nada de qué avergonzarnos», respondió Javier fríamente. «Solo los que sabotean por la espalda deberían sentir vergüenza». El señor de la Fuente intervino con una risa burlona. «Mucho hablas, Javier, pero los negocios son la guerra. He oído que vuestra división de complejos turísticos tiene problemas para encontrar inversores internacionales, ¿no? Qué lástima. Nosotros acabamos de firmar un contrato exclusivo con el fondo de inversión más grande de Singapur. Estaba intentando hurgar en la herida. Era cierto que teníamos dificultades para expandirnos en el extranjero. Sonreí y di un paso al frente. Señor de la Fuente, enhorabuena por su contrato. Pero según mis informaciones, ese fondo se especializa en proyectos a corto plazo y especulativos. La tendencia actual del mercado es el desarrollo sostenible y el turismo ecológico. Hércules va más despacio, pero sobre seguro. Estamos negociando con un grupo hotelero europeo líder, enfocado en la experiencia cultural y la protección del medio ambiente. Ese es el futuro del turismo, señor. El señor de la Fuente se quedó perplejo. No esperaba que yo estuviera tan bien informada. Los empresarios de alrededor empezaron a prestar atención. ¿Y tú qué sabrás?, balbuceó. Soy la subdirectora general de Comunicación y Relaciones Internacionales de Hércules, dije con voz firme, mirándole a los ojos. No solo lo sé, sino que sé muy bien que su modelo de negocio se está quedando obsoleto. Si no se adapta, me temo que ese contrato de Singapur será una bomba de relojería. Continué analizando cifras de crecimiento y tendencias del mercado, con datos y argumentos convincentes. Mi voz sonaba segura, y mis conocimientos dejaron a todos en silencio. Las miradas de desdén se transformaron en respeto. Al terminar mi improvisada presentación, sonó un aplauso. Un apuesto hombre extranjero, rubio, se acercó. «Fantástico. Su análisis es brillante. Soy David, representante en Asia del grupo Marriott. Había oído hablar de Hércules, pero hoy su visión me ha impresionado. ¿Podríamos hablar más detenidamente?». Miré a Javier. Me sonreía con orgullo. Habíamos ganado una batalla crucial y abierto una oportunidad de oro. Beatriz y su padre se quedaron clavados en el sitio, pálidos. Querían usar la cumbre para hundirnos. Y en su lugar, se convirtió en mi plataforma de lanzamiento. Esa noche, el nombre de Carmen Rodríguez se mencionó en los círculos empresariales no como la esposa de Manuel o la madrastra de Javier, sino como una mujer de negocios audaz, inteligente y poderosa. Tras el éxito en la cumbre, mi trabajo se intensificó. Pero Manuel siempre encontraba la manera de sacarme de la rutina para disfrutar de las pequeñas cosas. Se cumplían 100 días desde nuestra boda. Pensé que lo olvidaría, pero al llegar a casa, me llevé una sorpresa que me hizo llorar. El apartamento estaba decorado con velas y rosas. En la mesa, mis platos favoritos, cocinados por él, pero lo más especial era que llevaba un delantal rosa con 2 ositos abrazados, el regalo absurdo que Nerea le había hecho. «Bienvenida a casa», mi amor dijo, sonriendo y abriendo los brazos. «¡Qué sorpresa!», le abracé, aspirando su aroma familiar. Creía que lo habías olvidado. ¿Cómo iba a olvidar el día más afortunado de mi vida?, me susurró, besándome el pelo. La celebración fue íntima y dulce. Nerea y Javier vinieron a felicitarnos,
pero se marcharon pronto para dejarnos solos. Sin embargo, a la mañana siguiente, la paz se rompió con la llegada de una visita inesperada. Una mujer de mediana edad, vestida elegantemente, pero con un rostro severo. Venía con un abogado. «Hola, Manuel», dijo la mujer con voz cortante. «Laura, ¿qué haces aquí?», se sorprendió Manuel. Era la hermana de su difunta esposa, la tía de Javier y Nerea. Vivía en el extranjero y rara vez volvía. Laura me ignoró y me miró con escrutinio. «Supongo que esta es tu nueva esposa». «Qué joven». «Hola, soy Carmen», saludé educadamente. Laura se sentó y le hizo una seña al abogado. «He venido a cumplir el último deseo de mi hermana. Dejó un testamento complementario que entra en vigor ahora». «¿Un testamento complementario? ¿Por qué no lo sabía?», frunció el ceño Manuel. «Porque ella estipuló que solo se abriera si te volvías a casar», dijo Laura fríamente. «Temía que una nueva mujer maltratara a sus hijos o solo buscara tu dinero. Por eso dejó una suma de 25 millones de euros. Nos quedamos atónitos. Era una cifra astronómica. «Ese dinero será para la señorita Carmen», dijo, señalándome, con una condición. «¿Qué condición?», pregunté, con el corazón desbocado. «Que vuestro matrimonio dure al menos 1 año, y que, en este mismo momento, firmes un documento de renuncia». El abogado me pasó el papel. Era un documento en el que renunciaba a cualquier otro bien futuro de Manuel, a excepción de esos 25 millones. Era un intercambio. 25 millones a cambio de renunciar a mis derechos como esposa. «Es la forma en que mi hermana protege el patrimonio de Javier y Nerea», explicó Laura. «Si de verdad quieres a Manuel y no eres una avariciosa, 25 millones es más que suficiente. Si no firmas, demostrarás que aspiras a la fortuna de Hércules». La tensión era palpable. Manuel estaba rojo de ira. «Laura, te estás pasando. Mi mujer murió hace años. ¿Por qué montas este circo ahora para poner a prueba a Carmen? Solo cumplo su voluntad». «Y bien, Carmen, ¿firmas o no? Es mucho dinero. Podrías vivir como una reina el resto de tu vida sin tener que fingir que eres una esposa devota». Todas las miradas se posaron en mí. Javier y Nerea me miraban preocupados, Manuel con angustia, y Laura con desafío. Dejé el papel sobre la mesa. «Señora Laura, respeto profundamente a su difunta hermana y su preocupación por su familia. 25 millones es una cantidad inmensa, más de lo que jamás podría soñar. Pero no voy a firmar este documento». Laura sonrió con desdén. Lo sabía. «¿Te parece poco, verdad? ¿Quieres quedártelo todo?». No negué con la cabeza, con firmeza. «No firmo porque este papel es un insulto a mis sentimientos por Manuel. Me casé con él porque le quiero, para cuidarle el resto de mi vida, no por un contrato de 1 año ni por una herencia. Un matrimonio es para siempre, no una transacción». Cogí el documento y lo rompí en 2 ante la mirada atónita de Laura. «En cuanto a los 25 millones, si es el deseo de su hermana, los aceptaré. Pero no para mí. Usaré todo el dinero para crear una fundación benéfica con el nombre de la difunta esposa de Manuel, para ayudar a niños sin recursos y a pacientes con cáncer. Así se cumplirá su voluntad, y se hará un bien. No tocaré ni un céntimo para mi uso personal». La sala se quedó en silencio. Laura me miraba, incrédula. Javier y Nerea, con admiración. Manuel me apretó la mano, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Lo dices en serio?», balbuceó Laura. «Completamente. El abogado puede redactar los estatutos de la fundación ahora mismo. Los firmaré encantada». Mi respuesta desarmó por completo a Laura. Suspiró, y su mirada se suavizó. Quizás, por fin, entendió por qué Manuel me había elegido a mí. La noticia sobre el testamento y mi decisión de crear la fundación llegó a oídos de la persona más influyente de la familia materna de Javier, su abuelo, el padre de la difunta esposa de Manuel. Era un antiguo alto funcionario, jubilado, famoso por su carácter estricto y su perspicacia. Incluso Manuel le había temido en su día. Una semana después, recibí una convocatoria del abuelo. Quería verme en su casa de campo. Manuel estaba preocupado. «Mi suegro es muy difícil. Siempre pensó que nadie podría reemplazar a su hija. Ten cuidado con lo que dices. Si te dice algo desagradable, no le respondas. Tranquilo. Sé cómo comportarme», le aseguré, aunque por dentro temblaba. La casa del abuelo era una finca antigua, rodeada de árboles frutales. Un lugar solemne y silencioso. Entré en el salón y vi a un anciano de pelo y barba blancos, sentado, bebiendo té. Sus ojos increíblemente lúcidos se clavaron en mí. A su lado estaba Laura. «Buenos días, señor», dije, inclinando la cabeza. No respondió. Solo me indicó que me sentara. Me sirvió una taza de té. «Así que tú eres Carmen», su voz era grave y potente. «Sí, señor».
Laura me ha contado lo del otro día. Rechazaste 25 millones para hacer caridad. Un gesto noble. Pero quiero saber la verdad. ¿Lo hiciste para ganarte mi favor o porque realmente lo sentías? Le miré a los ojos, sin rehuir su mirada. Señor, lo hice porque mi conciencia me lo dictaba. Cuando conocí a Manuel, yo ya tenía mi propia carrera y podía mantenerme. No necesito el dinero de nadie para ser feliz. Además, respeto a su difunta hija. Ella dedicó su vida a su familia. Ese dinero debe usarse para honrar su memoria, no para mi disfrute. El abuelo guardó un largo silencio, escrutándome. De repente preguntó, ¿sabes qué defectos tiene Manuel? Me sorprendí, pero sonreí. Sí, señor. Ronca muy fuerte, desordena toda la cocina cuando cocina y luego me toca a mí recogerlo, y come dulces a escondidas aunque el médico le ha dicho que controle el azúcar. El abuelo soltó una carcajada, un sonido que llenó toda la casa. Incluso Laura sonrió. Bien, muy bien. Solo una esposa que vive con él y le quiere de verdad conoce esas pequeñas manías. Temía que solo vieras en él al presidente, al millonario. Dejó la taza y me miró con más amabilidad. Soy viejo. Solo quiero ver a mis nietos felices. Laura se preocupa en exceso, pero es normal. Esta familia tiene mucho que otros pueden codiciar. Pero por tu comportamiento y tus respuestas, creo que eres una buena persona. Manuel ha elegido bien. Se levantó, fue a otra habitación y volvió con una pequeña caja de madera. La abrió. Dentro había una pulsera de esmeraldas, una joya antigua y de un valor incalculable. Esta pulsera era de mi esposa, que se la dio a mi hija, y ella me la confió a mí. Me dijo que si Manuel se volvía a casar, se la entregara a la mujer que lo mereciera, a la mujer que pudiera cuidarle a él y a los niños en su lugar. Hoy, te la entrego a ti. Me emocioné tanto que no pude hablar. Cogí la caja con manos temblorosas. Gracias, señor. Prometo cuidarla y cuidar de la familia. Póntela, hija, dijo, cambiando el tratamiento. Me puse la pulsera. El frío de las gemas fue como un sello de aceptación, una transmisión de confianza. Cuando salí, Manuel me esperaba en la puerta, nervioso. Al verme sonreír con la pulsera en la muñeca, suspiró aliviado y corrió a abrazarme. Lo has conseguido. Mi suegro te ha aceptado. Apoyé la cabeza en su hombro, llorando de felicidad. Había superado el último y más difícil obstáculo. Ahora, yo, Carmen Rodríguez, no solo era la esposa de Manuel, sino un miembro oficial, respetado y querido de esta gran familia. Mi vida, tras la aprobación del abuelo, se volvió tranquila y plena. Ya no me preocupaban las miradas, ni los rumores. Nuestra pequeña familia estaba llena de risas, sobre todo en las cenas de fin de semana, con Javier y Nerea. Pero últimamente mi cuerpo se comportaba de forma extraña. Estaba siempre cansada, con sueño y muy sensible a los olores. Aquella mañana, mientras Manuel freía unos huevos, el olor a aceite me revolvió el estómago. Corrí al baño a vomitar. Manuel vino detrás, alarmado. ¿Qué te pasa? ¿Te has sentado algo mal? Vamos al médico. Negué con la cabeza. Una idea cruzó mi mente. Llevaba 2 semanas de retraso. Manuel, espérame fuera un momento. Cerré la puerta y busqué un test de embarazo en el botiquín. Los 5 minutos de espera fueron eternos. El corazón me latía con fuerza, y entonces aparecieron 2 líneas rojas. Estaba embarazada. ¿De verdad? Salí, temblando, con el test en la mano. Manuel, muy preocupado, me esperaba. Carmen, ¿estás bien? No me asustes. No dije nada. Solo le mostré el test. Él lo cogió, lo miró sin entender al principio, y luego sus ojos se abrieron como platos. Esto es... tartamudeó. Vas a ser padre otra vez, dije, sonriendo entre lágrimas de felicidad. Manuel se quedó paralizado un instante y luego gritó de alegría, levantándome en brazos y dándome vueltas. Voy a ser padre. Voy a ser padre. Me bajó y me abrazó con tanta fuerza que casi me quedó sin aire. Sentí sus hombros temblar. Estaba llorando. Aquel hombre de casi 60 años que había superado tantas batallas, lloraba como un niño ante aquella noticia inesperada. Gracias, mi amor. Gracias por este regalo maravilloso, susurró. Pero después de la euforia, su rostro se ensombreció. Pero, Carmen, yo ya soy viejo. Tengo 56 años. Cuando nuestro hijo empiece el colegio, tendré más de 60. Me da miedo no tener fuerzas para cuidarle, no poder jugar al fútbol con él. La gente hablará. Le tapé la boca con un dedo. No digas tonterías. Estás fuerte y tienes más energía que muchos jóvenes. Y un hijo es una bendición. Lo criaremos juntos. Yo seré una buena madre y tú serás el mejor padre lleno de experiencia y amor. No te preocupes por nada. Esa noche, les dimos la noticia a Javier y Nerea. Su reacción me sorprendió. ¿De verdad?
Voy a tener un hermanito, gritó Nerea, saltando en el sofá. ¡Qué guay! Seguro que es tan guapo como tú y tan listo como papá. Pido elegir el nombre. Javier, más calmado, sonreía de oreja a oreja. Se acercó a su padre, le dio la mano, y luego me dijo: Enhorabuena, papá, y enhorabuena a ti, Carmen. Un nuevo miembro en la familia es una bendición. Tú descansa y cuídate. Del trabajo me encargo yo. Prometo ser un buen hermano mayor. Al ver su entusiasmo, todas mis preocupaciones se disiparon. Este bebé nacería rodeado de un amor inmenso. Los primeros meses de embarazo fueron difíciles. Las náuseas eran terribles. Adelgacé y me puse pálida. Manuel, preocupado, dejó de lado sus tareas de asesor para cuidarme a tiempo completo. Estudiaba libros de nutrición, me preparaba menús especiales, pero yo vomitaba todo lo que comía. Una noche, a las 2 de la madrugada, me entró un antojo terrible de gazpacho. No podía dormir. Manuel se despertó. ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras mal? Cariño, me muero por un gazpacho, dije, sintiéndome culpable. Pensé que me diría que esperara a la mañana, pero se levantó de un salto. Ahora mismo te lo preparo. ¿Pero de dónde vas a sacar los tomates a estas horas? En la nevera quedan los que nos trajo tu madre del pueblo. Espérame media hora. Bajó a la cocina. Oí el ruido de la batidora. Fui a mirar y le vi, concentrado, preparando el gazpacho. Viendo a mi marido, con su pelo cano, cocinando para mí de madrugada, rompí a llorar de felicidad. Media hora después, me trajo un cuenco de gazpacho frío. Perfecto. Come, que está fresco, dijo, sentándose a mi lado. Me lo comí todo. Fue el mejor gazpacho de mi vida. Gracias, mi amor. Te quiero más que a nada, le dije, apoyando la cabeza en su hombro. Tonta. Somos un matrimonio. Solo quiero que tú y el bebé estéis bien, me respondió, acariciándome el pelo. A partir del 5.º mes, las náuseas desaparecieron y empecé a ganar peso. Empezamos a pensar en nombres. Sofía. Suena elegante, propuso Nerea. Muy común. Mejor Lucía. Luz de la familia, dijo Javier. Son nombres muy serios, dijo Manuel. Yo quiero algo sencillo, que signifique felicidad. ¿Y si la llamamos alegría? Sugerí, acariciándome la barriga. Ha traído mucha alegría a nuestras vidas. Alegría, me encanta, aplaudió Manuel. Decidido, nuestra hija se llamará Alegría Pérez Rodríguez. Durante el embarazo vi un cambio en Manuel. Rejuveneció. Siempre estaba sonriendo. Incluso se apuntó a clases preparto para aprender a bañar y cambiar pañales al bebé. Ver a un hombre de su edad practicando con un muñeco, rodeado de padres primerizos, me hacía reír y me enternecía. Nuestro amor no era la pasión de la juventud, sino un vínculo profundo, de cuidado y sacrificio silencioso. Llegó la fecha prevista, pero Alegría no quería salir. El médico dijo que, por el tamaño, probablemente sería cesárea. Estaba muy nerviosa. Una noche, bajo una tormenta eléctrica, empecé a sentir contracciones, un dolor intenso y regular. «Manuel, me duele», grité. Se despertó de un salto, pálido. ¿Has roto aguas? ¿Llamo a una ambulancia? Estaba tan nervioso que se le cayó el teléfono. Tranquilo, llama a Javier, que nos lleve en el coche. 5 minutos después, estábamos de camino al hospital. Javier conducía, Nerea iba detrás con las bolsas y Manuel me sujetaba la mano, susurrándome palabras de ánimo. Después de 6 horas de dolor, me llevaron al paritorio. Manuel entró conmigo. Empuja, cariño, ya casi está. Entre los gritos de los médicos y las palabras de Manuel, reuní mis últimas fuerzas y empujé. ¡Ué, ué! El llanto de un bebé llenó la sala, borrando todo el dolor. La matrona me colocó a una pequeña criatura sobre el pecho. Enhorabuena, es una niña. 3,4 kilos. Está perfecta. Miré a Manuel. Lloraba sin consuelo, mirando a su hija. Acercó un dedo tembloroso a su mejilla y luego me besó la frente. Gracias, mi amor. Es preciosa, igual que tú, dijo con la voz quebrada. En ese momento, Manuel parecía un hombre joven otra vez. La felicidad de ser padre en la madurez era algo sagrado y conmovedor. El tiempo voló. Alegría ya tiene 3 años. Hércules es un imperio empresarial. Javier es el presidente, un líder brillante. Nerea ha abierto su propia galería de arte. Yo sigo siendo subdirectora, pero trabajo más desde casa. El más ocupado de todos es Manuel. Se ha jubilado para ser un padre a tiempo completo. Lleva a Alegría a la guardería, hace la compra, cocina y juega con ella. Ver a ese hombre de pelo blanco con su pequeña a cuestas, cantando canciones infantiles, es una imagen que enternece a cualquiera. Una tarde de fin de semana, fuimos al zoo. Mientras Manuel sostenía a Alegría para que diera de comer a las jirafas, me encontré con alguien inesperado. Era Beatriz. Estaba sola, mucho más delgada y con un aire triste. Al verme, intentó marcharse, pero la llamé.
Hola, Beatriz. ¿Cuánto tiempo? Se detuvo y me sonrió con timidez. Hola, Carmen. Sigues igual de guapa. Hablamos un poco. Después de la ruptura, su familia se arruinó. Su padre acabó en la cárcel por estafa y ella tuvo que venderlo todo para pagar las deudas. Ahora trabaja como comercial en una pequeña empresa. Se casó, pero el matrimonio fracasó. Se os ve tan felices, dijo, mirando a Manuel y Alegría con una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Fui una estúpida. Pensaba que el dinero y el estatus lo eran todo. Ahora sé que lo más valioso es la paz junto a la persona que quieres. La vida es larga, Beatriz. Todos merecemos una segunda oportunidad. Espero que encuentres tu felicidad, le dije con sinceridad. Asintió. Me dio las gracias y se fue. La vi alejarse sin rencor, solo con compasión. Mami, papá me ha comprado un helado. La vocecita de Alegría me devolvió a la realidad. Corrió a mis brazos con un helado de fresa. Manuel venía detrás, secándole el sudor. Javier y Nerea se unieron a nosotros con bebidas. Mami, me lo he pasado muy bien. ¿Mañana vamos a otro sitio, papi?, dijo Alegría. Claro. Mañana al parque de atracciones. Y por la noche, cocido para todos. ¿Os parece?, dijo Manuel, pellizcándole la mejilla. Sí, gritaron los tres niños, Javier y Nerea incluidos. Miré a mi alrededor, a las caras de las personas que amaba, y sentí una gratitud infinita. Hace unos años, era una solterona desesperada. Una decisión impulsiva en un bar me llevó a este hombre, y él me ha dado todo lo que podía soñar. Un hogar, un amor verdadero y una familia maravillosa. Le tomé la mano a Manuel. Él se giró y me miró con la misma calidez del primer día. Gracias, mi cocinero favorito. Manuel sonrió y apretó mi mano. Gracias a ti por haber tenido el valor de elegirme. Bajo el sol dorado de la tarde en Madrid, nuestra familia caminó unida hacia el futuro. Un futuro lleno de calidez y felicidad que nos esperaba.